Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios como cada semana por todas y cada una de las bendiciones recibidas a lo largo de estos días. La semana pasada, me parece que exactamente hace una semana, no pudimos tener reunión. Aquí en casa nos enfermamos prácticamente todos de un problema respiratorio, a lo cual yo le pido disculpas si me escucha toser de repente, porque todavía no he terminado de salir al 100%, pero estamos mucho mejor. Y le damos gracias a Dios, porque Él es bueno y dice su palabra, para siempre es su misericordia. Recordando en este sentido que para Dios expresa y dice que su misericordia es eterna, no se acaba, no tiene un principio, tiene un final, es uno de los atributos de Dios. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es bueno. Y le damos gracias al Señor por todas las bendiciones que Él nos permite tener en el día a día. Permítame llevarlos al Salmo 16, del versículo 1 al versículo 11, en el cual vamos a basar nuestra proclamación de esta semana. Voy a leer primero del versículo 1 al 11 y después haremos la proclamación habiéndola personalizado, pero para que usted tenga conocimiento de que descansa precisamente en este pasaje del libro de los Salmos. Y dice el libro de los Salmos 16:1: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Habla de una relación en la que cuando yo me acerco a Dios, yo puedo estar confiado de que Él es el que me guarda, el que me protege, el que guía mis pasos, el que guía mis caminos. Y la Escritura me dice que Él conoce todos y cada uno de mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. La parte que nos toca a nosotros, al decir guárdame, oh Dios, es que Dios quiere que nosotros depositemos nuestra total y absoluta confianza en Él. Dios es bondadoso y es misericordioso. Salmo 16:2 continúa diciendo: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, y fuera de ti no hay bien alguno. Salmo 16:3 dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, dice el Señor. Para los santos que están en la tierra. Y es importante aclarar la palabra santos porque culturalmente podemos pensar en aspectos religiosos, quiénes son los santos. Pero la Biblia me señala que el significado de santo significa apartado para Dios. Y cuando dice para los santos que están en la tierra, está diciendo para aquellos que han decidido seguir los caminos de Dios, que han decidido seguir los caminos de nuestro Señor Jesucristo,
que siguen sus pisadas, tratando de imitarlo. Son aquellos que han logrado apartarse de la corriente del mundo y de sus placeres, de sus objetivos, que generalmente son contrarios de los objetivos de Dios. La Biblia habla al respecto sobre lo que es el mundo y lo que es apartarse del mundo y consagrarse para Dios. De eso está hablando aquí cuando dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, dice el Señor. El Señor se complace cuando actuamos con honestidad, cuando actuamos con integridad, cuando actuamos y hablamos sin mentiras, sin engaño, sin tratar de abusar de los demás, teniendo dominio propio de nosotros. Íntegro quiere decir que si Cristo vive en nosotros, no nos hace falta absolutamente nada. Pero no solo que viva en nosotros, sino que sea un reflejo de cómo es nuestra vida. Y eso es lo que aquí nos está señalando. Salmo 16:4 dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Y aquí va implícito el gran mandamiento del Señor. El mandamiento que dio a través de un pueblo llamado Israel y que está vigente para nosotros el día de hoy, en donde el Señor nos exhorta y dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y qué pasa cuando yo no puedo amar a Dios de esta manera y me aparto de su voluntad? Bueno, la palabra del Señor habla en muchos sentidos. En este salmo está diciendo que se multiplicarán los dolores de todos aquellos que sirven diligentes a otro Dios y se olvidan del Dios eterno. Es una exhortación para mantenernos en el camino. Y el salmista está diciendo, no ofreceré yo sacrificios, no ofreceré yo sacrificios de sangre para otros dioses, ni en mis labios tomaré los nombres de otros dioses. La Escritura dice, ni siquiera debo de mencionarlos. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Jehová es el que sustenta mi suerte, porque dice la Escritura que aún la suerte la da el Señor. Nada está fuera de su voluntad, nada es al azar, nada es casualidad. Todo descansa en la soberanía de Dios. Salmo 16:6 dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. La heredad para nosotros que tenemos prometida es la vida eterna. La heredad que tenemos es habitar en la casa de Dios si nos mantenemos en el camino, si nos esforzamos, si logramos mantenernos en los caminos de Dios, si logramos atesorar su palabra. Ciertamente hay un requisito para todos nosotros y es atesorar la palabra de Dios. Y el Señor me dice que no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Él es la porción de mi herencia. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmo 16:9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Estar en la presencia del Señor
implica que nuestro corazón esté alegre, que haya un gozo dentro de nosotros por estar en su presencia. De ninguna manera habla de emociones distintas o de actitudes distintas. Estar en la presencia de Dios debe ser una experiencia que lleve al ser humano a sentirse totalmente realizado, totalmente pleno, totalmente satisfecho, porque sabe que habita y mora en la casa de Dios. Por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente. Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aunque nosotros podemos reflexionar sobre este pasaje, es un mensaje profético que habla de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él entrega su vida en la cruz y desciende al sepulcro. En el Antiguo Testamento, ir al sepulcro, algunas connotaciones señala ir al Seol, otros hablan de ir al Hades. Y hay que aclarar que no es propiamente el infierno. Es un lugar en el que en el Antiguo Testamento las personas que habían muerto, que habían fallecido, estaban esperando y están esperando ser llamados delante de la presencia de Dios una vez que se hayan cumplido todas las cosas. Pero los que esperan en Jesús, eso es lo que nos toca a nosotros ahora, pero los que esperan a Jesús, los que lo han declarado como su Señor y Salvador, la Escritura dice que estaremos con el Señor en una serie de eventos y circunstancias que van a ocurrir. Y esa debiera ser la motivación de nosotros para mantenernos en el camino de la palabra del Señor. Dios no dejó el alma de nuestro Señor Jesucristo en el Seol, ni permitió que Él viera corrupción alguna. Al tercer día resucitó en un cuerpo glorificado y subió delante del Padre el primer día llevando los primeros frutos. Después regresó, después de estar en la presencia del Padre, y durante 40 días aún más estuvo con sus discípulos hasta que llegó el día que nuestro Señor Jesucristo les dijo: es conveniente que yo me vaya, porque de esta manera mi Padre enviará el Espíritu Santo, que es el otro Consolador, y el Espíritu Santo es el recurso invaluable que nosotros tenemos si necesitamos pedir socorro. Él es el que nos enseña, Él es el que nos instruye, Él es el que nos guía, Él es el que nos hace tener convicción de las cosas que están equivocadas en nuestra vida y poder enderezar el rumbo. Y finalmente el Salmo 16:11 termina diciendo: me mostrarás la senda de la vida. Dios nos muestra la senda de la vida. Esto está escrito en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el camino. Él es la senda de la vida. En el Antiguo Testamento Dios está hablando, aún nuestro Señor Jesucristo no ha estado en la tierra, y el salmista dice: me muestras la senda de la vida, me muestras el camino por el cual yo debo transitar. Y ese camino me lleva a tu presencia. Y dice el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En el Nuevo Testamento, Jesús es el que nos muestra el camino. La Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo expresó: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y si Él es el camino, Jesús me invita a seguirlo. Me invita a permanecer en el camino. Y una vez que yo puedo comprender con la ayuda del Espíritu Santo lo que esto significa, la transformación del hombre debe de cambiar su angustia, su tristeza, su depresión, cualquiera que sea la circunstancia, en gozo, en deleite delante del Señor, en la confianza plena y absoluta de que Él está en control de todo, de todo. Ciertamente alguien puede decir, bueno, como usted no está pasando por dificultades, es fácil decirlo. La palabra de Dios me anima a saber que todos absolutamente tenemos dificultades. Todos tenemos problemas. Todos tenemos distintas maneras de enfrentarnos y de resolver los problemas. Lo que para alguien puede ser un problema pequeño, para otra persona puede ser un problema abismal con el que humanamente no puede sobrellevarlo. Mientras que para alguien que pasa por un problema grave, habría que definir cuál es una situación de gravedad, quizás la muerte de un familiar cercano. Para otra persona puede ser un poco menos y más fácil superarlo. Por lo tanto, Dios nos invita para considerar que no podemos señalar si alguien sufre más o menos, que no podemos saber si alguien tiene problemas mayúsculos o simplemente tiene una vida en la cual parece que todo está bien. El Señor nos va a llamar para responder por nosotros mismos, no por los demás. El Señor quiere, conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo ha expresado y que dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como el mundo se las da. Tener paz, estar confiados, estar tranquilos, esto debe significar que estamos en el camino correcto. Ahora, estar en paz no quiere decir que no tengo circunstancias externas que me van a estar afectando. Nuestro Señor Jesucristo nos exhortó y dijo, en el mundo van a tener aflicciones, van a tener problemas, van a tener situaciones que van a ser complicadas o difíciles, pero no teman, no teman, porque yo voy a estar con ustedes. Vengan a mí todos los que están cansados y fatigados, porque yo haré su yugo más fácil de llevar. Mi yugo no es difícil. Cuando hablaba de los distintos tipos de dificultades que tenemos, vino a mi mente hace algunos años, estaba yo recién graduado, o estaba por graduarme, pero ya estaba yo haciendo vida hospitalaria. Yo tendría alrededor de 21 años o 22, quiere decir que ya ha llovido un poco, y en mi rotación que tenía, recuerdo que me tocó rotar por una sala que había en un hospital de la Ciudad de México y tenía una sala de psiquiatría. Tenía 30 camas para psiquiatría de hombres y 30 camas para psiquiatría de mujeres. Y me tocó rotar por psiquiatría de mujeres. Y recuerdo que había una persona joven que estaba ahí, una chica como de 17 años, y yo no entendía, porque además era una señorita de facciones muy finas, muy agradables. En el proceso de estar en la sala, yo recuerdo que platiqué con ella y el resumen de esa plática era de que ella había sido una alumna ejemplar. Había obtenido primeros lugares
desde su ingreso a la escuela, primer lugar en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, y de hecho, yo no sé si se siga llevando a cabo, pero antes a los promedios más altos y los alumnos más destacados eran llevados a una comida, a un desayuno, a la presidencia de la República. Era como un premio para ellos. Y esta chica había participado de estos escenarios de un premio al esfuerzo que ella llevaba a cabo. Ella ingresa a la escuela de medicina en el sistema militar y de repente, en una de las materias, en anatomía, es reprobada. No acreditó. No se terminaba el mundo ahí porque ella podía presentar extraordinario. Pero esta situación la afectó tremendamente y la afectó tan tremendamente que tuvo algo que se conoce en medicina como un intento suicida. Quizás analizado de manera objetiva, hay expresiones físicas que a veces hacen los seres humanos en los cuales pareciera un intento de suicidio. Ella se cortó las venas de las muñecas y hoy sé que, excepto que haya una situación muy específica y particular, esa situación puede llevar a la muerte a alguien, pero en promedio no les lleva a la muerte, pero se toma como un intento suicida. No solamente es una ideación, es un intento, lleva a cabo como tal. Posterior a que pasó eso y estando allí en la sala de psiquiatría, ella estaba completamente arrepentida. Para el sistema en el cual ella estaba estudiando, esta acción le impedía continuar en ese sistema de educación y fue dada de baja de la escuela. Debo confesarles que en aquel tiempo, yo, sin conocer a Dios, yo pensé que se estaba ahogando en un vaso de agua, porque no podemos dimensionar la forma en que cada uno de nosotros puede enfrentar y tolerar los distintos problemas. Como no sabemos, entonces Dios nos llama a ser comprensibles y consecuentes con los demás, no subestimando y no poniéndolos tan alto, simplemente viéndonos y tratándonos los unos a otros como hijos de Dios. Entonces, viene a cuenta en relación a uno de los pasajes que estamos señalando, en la cual la única manera en la cual nosotros podemos enfrentar las pruebas en el día a día es descansando sobre la palabra de Dios. En un lenguaje muy coloquial se dice, es descansar sobre la roca, y la roca representa a nuestro Señor Jesucristo, que es la roca que me sostiene. De hecho, en el Salmo 40, cuando David está hablando porque está angustiado y desesperado, habla de que el Señor extendió su mano, lo tomó con su diestra de poder y lo sacó del pozo de la angustia y de la desesperación y puso sus pies sobre peña, sobre roca, sobre lugar firme. Y esto representa una experiencia que tuvo David en ese momento. Y lo que ocurrió después de que Dios lo sacó de la situación en la que se encontraba y lo puso sobre el lugar firme, lo puso sobre la roca, lo que sigue a continuación en ese salmo es que David cantó y alabó y le dio gracias a Dios. Esa es la exhortación para nosotros. Que cualesquiera que sea la circunstancia por la que estamos pasando, nosotros recordemos en todo momento la palabra de Dios. No puedo ir a la palabra de Dios si no leo la palabra de Dios y si no la tengo presente.
La palabra de Dios tiene que estar ahí para que en el momento en el que yo esté en alguna circunstancia difícil, yo pueda ir a la palabra, traer la palabra a mi mente en ese momento, ponerla a mi boca y empezar a repetirla una y otra vez hasta que la emoción que me produce ese problema, la emoción de tristeza o de depresión, se vaya desvaneciendo. ¿Y esto es real? Sí, esto es real. Esto es real. Déjeme decirle que Dios me ha permitido experimentarlo. En situaciones en las que me he sentido agobiado, en las que me he sentido angustiado, vienen a mí diversos versículos, casi invariablemente el Salmo 23, en donde dice: el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Acaso una ovejita que es cuidada por un pastor se preocupa por el qué habrá de comer o dónde habrá de dormir? Él sabe que está siendo cuidada. Ella sabe que está siendo guiada. De la misma manera, Dios quiere transmitirnos a nosotros que de la misma manera Él tiene un perfecto y excelente cuidado en la vida de todos y cada uno de nosotros. Ciertamente hay un requisito: voltear mis ojos hacia Dios, voltear mis ojos hacia el Creador, tenerlo en cuenta en todos mis caminos, en todos mis actos, en todas mis decisiones. Porque si no lo hago, ¿qué es lo que me sostiene entonces? ¿Me sostendrán mis propias fuerzas hasta que venga una situación difícil y en la cual algo que ocurre dentro de mí haga que entonces esa situación en particular se torne en un reproche contra Dios, contra un Dios que no conozco, y que yo empiece a levantar mi voz y a decir: ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí, oh Dios? Y en la cual, si Dios lo permite, Dios le dirá: yo siempre he estado aquí, yo siempre te he escuchado, siempre he estado a tu lado. Tú eres el que no permites darte cuenta de que yo estoy aquí para sostenerte, para guiarte, para enseñarte, para llevarte a través de las dificultades y de las adversidades con las que te puedas encontrar. El Señor quiere llevarnos al final de este salmo para decir que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. El Señor quiere que lo experimentemos, porque en la medida que lo experimentemos, entonces nosotros vamos a quererlo compartir con otros que están pasando por situaciones difíciles, que están pasando por situaciones graves. Y termina diciendo: a tu lado, Señor, hay delicias para siempre. Entonces vamos pues a hacer el resumen de estos versículos en la proclamación del día de hoy, en la que los invito para que usted allí en su casa, en voz alta, trate de centrarse en la palabra, trate de pensar qué es lo que está usted diciendo, que está basada en este salmo, y dice así la proclamación: guárdame, oh Dios, porque en ti confío. Oh alma mía, exalta a Jehová, porque Él es mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. Al igual que para los que se apartan del mal y para aquellos que hacen maldad, para aquellos que no hacen maldad y que son íntegros, es toda la complacencia del Señor. De ninguna manera me presento ante ti, oh Dios,
con una ofrenda que no sea digna para ti, ni pondré en mis labios palabras de perversidad que a ti te ofendan. Tú eres la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Hermosa es la heredad que me has dado. Bendigo a Jehová que me aconseja y en las noches me enseña mi conciencia. Yo pongo delante de mí al Señor y no seré conmovido. Se alegra mi corazón y se goza mi alma, y mi cuerpo también reposa confiadamente. No dejes mi alma en el Seol, ni permitas que tus santos vean corrupción. Sigue mostrándome la senda de la vida. Sigue permitiendo que en tu presencia yo pueda deleitarme y que pueda disfrutar de las delicias que hay a tu diestra para siempre. Amén. Entonces se las he hecho llegar también. Recuerde, hay que esforzarse para proclamar la palabra del Señor. Cuando usted proclama la palabra del Señor, usted es posible que no sea consciente, pero hay un cambio que empieza a ocurrir dentro de usted. La palabra de Dios empieza a fortalecer nuestro espíritu, y el fortalecimiento de ese espíritu hace que este espíritu empiece a tener control y dominio sobre nuestra alma, y nuestra alma a su vez tenga el control de nuestro cuerpo. Y lo que esto resulta es en sanidad. Sanidad para nuestra alma, sanidad para nuestro cuerpo. ¿Está usted buscando sanidad? Recuerde que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Culturalmente, los médicos cuando dan una receta, prescriben el medicamento tomar cada 8 horas, es decir, 3 veces al día durante una semana. La palabra de Dios es exactamente igual. Tomemos la palabra de Dios durante la mañana, durante la tarde, durante la noche. Cuando despertemos, demos gracias a Dios, y cuando vayamos a la cama, que nuestros últimos pensamientos y que lo último que entre por nuestros sentidos sea la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál va a ser el resultado? Dios le va a dar un descanso y usted estará confiado, su alma estará confiada y Dios le va a dar el reposo que necesita en medio de esa situación en la cual usted no puede encontrar el descanso, no puede encontrar la paz, no puede encontrar la calma. Y a veces buscamos el remedio en otros lados, y no estoy demeritando el trabajo de otros profesionales. Personas terminan tomando antidepresivos, antipsicóticos, medicamentos para dormir, y lo único que hacemos es engañar nuestro cuerpo. Repito, como médico, no estoy diciendo que no sean útiles estos medicamentos bajo circunstancias muy específicas y muy especiales. Pero el Señor le invita para que crea en su palabra. El Señor le invita para que usted medite en su palabra, que reflexione en su palabra de día y de noche. Que antes de acostarse a dormir, en lugar de estar viendo una película violenta de balazos y donde hay expresiones de sangre, o hay tantas cosas o noticias que solamente nos angustian y nos alteran inconscientemente, y así nos vamos a la cama, ¿cómo queremos tener un sueño reparador? O si tenemos problemas, si discuto con mis familiares, con mi esposa, con mi esposo, con mi hija, con mi hijo, y me voy con los problemas a la cama, no voy a tener descanso. Necesito comprender que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios me anima para mantenerla ahí permanentemente.
El Señor dice, ven y pruébame, ven y pruébame. No que probemos al Señor para ver si Él cumple o no cumple. No, lo que está diciendo es ven y disfruta de mi palabra. Descansa en mi palabra, reposa en mi palabra, descansa en mis promesas, que son sí y son amén. Esa es la exhortación del Señor para nosotros. Y yo había preparado hoy algunos versículos en relación al libro de Josué. Solamente voy a referirme finalmente a este. Está en el libro de Josué, capítulo 24, en el versículo 15, en donde recuerde que Josué es un hombre que ha estado al lado de un hombre llamado Moisés. Moisés, Dios le llamó para ser el instrumento a través del cual Dios sacó al pueblo israelita de la esclavitud de Egipto. Y hay toda una historia al respecto, porque lo sacó con poder, lo sacó con manifestaciones, con milagros, con maravillas. ¿Qué cosas tan extraordinarias experimentó y vivió ese pueblo? Y aún viendo maravillas, aún experimentando milagros tras milagro, se quejaban todo el tiempo. ¿Por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? ¿Por qué nos traías a este desierto? ¿Por qué ahora esto? ¿Por qué ahora el otro? Dios quiere que mostremos permanentemente un corazón agradecido. Finalmente Moisés muere. Cuando Moisés muere, Dios tiene que escoger otro hombre para que termine y concluya la obra que empezó a través de la vida de Moisés, y que es que finalmente ese pueblo llegue a la tierra prometida. Para nosotros el día de hoy, Moisés y Josué sería para nosotros hoy hablar de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo quiere que lleguemos a la tierra prometida. Nuestro Señor Jesucristo quiere que lleguemos a la vida eterna. Pero aquí está, mientras tanto, en la historia este hombre, y Dios lo levanta para finalmente que el pueblo entre a esa tierra que les ha prometido. Y en Josué 24:15 está hablando y dice, y si mal os parece servir a Jehová, si les parece mal. ¿Y por qué les dice que si mal les parece servir a Jehová? Porque estaban murmurando, se estaban quejando. A pesar de que iban ya a entrar a la tierra prometida, estaban murmurando y se estaban quejando. Y Josué les dice, bueno, escojan hoy a quién van a servir. ¿A quién van a servir? ¿A quién le van a creer? ¿Van a creerle a los dioses en los cuales creían nuestros padres y que no era Jehová de los ejércitos y no lo glorificaban como tal? ¿A quién van a creer? ¿A qué Dios van a creer? Pero déjenme decirles una cosa. Yo y mi casa serviremos al único Dios, a Jehová de los ejércitos. Hoy Dios nos pone en el mismo punto. El Señor nos dice, escoge tú, presento delante de ti la vida y la muerte. La muerte es estar fuera de mi presencia, la vida es estar en mi presencia. ¿Qué escoges tú el día de hoy? Lo que yo tenía que hacer es como si Dios me dijera, yo ya hice la parte más importante para que estés en mi presencia. Y no haya duda de eso. Entregué a mi Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y ciertamente tenga vida eterna. Y por lo tanto Dios me dice, si voy a creer o no voy a creer.
Y si voy a creer, ¿qué implica el que yo diga, pero yo y mi casa serviremos al Señor? Si pudiera enumerarlo, diría, el primer punto es un compromiso con el Señor y con nadie más. Es un compromiso nuestro con Dios, y en el cual incluso yo puedo decirle a Dios, Señor, ayúdame, yo quiero agradarte, yo quiero que mi vida cumpla el propósito que tú tienes. Es el compromiso de servir a Dios. Segundo, implica asumir las responsabilidades que Dios nos ha entregado. A todos nos ha entregado responsabilidades, y responsabilidad implica liderazgo. Quisiera yo recordarles que la base de la sociedad es la familia. La base de la sociedad, como quiera que querramos analizarla o interpretarla, la base se llama familia. Y yo le invito a reflexionar cómo está constituida una familia, porque hay tantas corrientes de pensamiento en las que piensan lo que es una familia que va en contra de la voluntad de Dios de manera completa. Dios establece exactamente qué es una familia. Y yo como médico puedo decirle que la base de nuestros cuerpos, de los seres vivientes, son las células. La célula es la base biológica de cualquier ser vivo. Si no hay células, no hay vida. Si no hay familia, déjeme decirle que estamos ante un punto de saber que no hay sociedad. Por lo tanto, para nosotros la célula y la familia está representada por nuestro Señor Jesucristo, el cual es la base de la familia en el cielo y en la tierra, así lo expresa la palabra del Señor. Tercero, así como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué decisión va a tomar usted el día de hoy? ¿A quién va a seguir? Y si usted decide seguir a Dios, usted puede preguntar, ¿y cómo lo hago? Empiece por leer la palabra de Dios. Y en la medida que usted lea la palabra de Dios, el Señor lo va a llevar a tener tiempos de intimidad que se van a convertir en tiempos de oración. Y cuando usted empiece a hacerlo, usted empezará a hablarles a otros de lo que usted está haciendo. Cuando yo me encontraba en la oscuridad total, hace ya alrededor de 20 años, yo recuerdo que mi esposa me hablaba de la palabra de Dios y yo quería callarla todo el tiempo. En alguna ocasión me subí a impermeabilizar el techo de mi casa y ella recuerda esta escena perfectamente, porque cuando yo me subía, ella iba y se sentaba sobre un bote blanco y se ponía un sombrero y llevaba en las manos su Biblia. Y yo me acuerdo que yo le decía, háblame de Dios, cuéntame más de la palabra de Dios, y no quería yo saber nada. Y con esto lo que quiero decirle es que de la misma manera Dios está ahí todo el tiempo tratando de llamar nuestra atención para que nosotros volteemos hacia Él. Nuestra vida, en la medida que conocemos la palabra de Dios, debe ser un reflejo de Cristo. Debe ser un reflejo de una vida que llamamos una vida cristiana, una vida con valores, una vida con honestidad, una vida con integridad. Y quiera Dios que en el proceso muchos son sanados y ni siquiera se han dado cuenta. Y hablo de sanidades no solamente físicas, sanidades del alma, en la medida que van siendo restaurados. Hablar abiertamente con otros y finalmente, al decir que yo y mi casa serviremos al Señor, habla también de una actitud de servicio para con los demás.
en todos los aspectos, en todos los sentidos, mirar a aquellos que están sufriendo, mirar a aquellos que están llorando, mirar a aquellos que están pasando hambre, frío, desnudez, mirar a aquellos que han sido abandonados y servirles conforme a lo que Dios ponga en nosotros. Y el final de todo esto para nosotros será como lo era para Josué y el pueblo, la tierra prometida. Para nosotros se llama vida eterna. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido tener el día de hoy. Gracias, Señor, por recordarnos nuevamente tus promesas a través de tu palabra. Gracias, Dios, por mantenerme entendido y consciente todo el tiempo de que vivimos por tu misericordia. Gracias, Dios, porque ahora sé que mi esperanza descansa en tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy sé que tengo esperanza bendita de vida eterna, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en la cruz, descendió al sepulcro 3 días y resucitó al tercer día. Y de la misma manera, Señor, yo sé que tienes un plan y un propósito conforme a tu voluntad para todos nosotros, y es que seamos resucitados para la vida eterna. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes, y que la gracia del Espíritu Santo, les dé la fortaleza para continuar hacia adelante, no importan las circunstancias. Que Dios les bendiga.